Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Más que un programa de televisión, somos la escuela emocional de todas las tardes, de toditas las tardes. Bueno, mis amores, jueves. Vamos a compartir la frase correspondiente esta tarde. ¿Hay algo mágico que pueda tomar para que mi vida cambie? Una preguntita muy interesante. Respuesta: sí. Decisiones. Bueno, mis amores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy interesante. Hoy nos vamos al mundo de las adicciones. Las adicciones. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Antonio Vargas Tenorio. Él es licenciado en tecnología médica con una especialidad en rehabilitación, formado en psicoterapia existencial, fenomenológica. También es coach y consultor en drogodependencias, agente del pastoral carcelaria y educador en ANDA, comunidad terapéutica, que es rehumanizadora desde hace más de 20 años, profesor y miembro de ILAI. Y hoy, con nuestro querido Antonio Vargas, vamos a hacer ese recorrido sobre un mundo muy difícil, el mundo de las adicciones. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y a ver, en algo que podamos sumar en este tema es muy importante. Y creo que es una realidad que nos toca a todos en general, ¿no? Sí, cuando hablamos de adicciones, ¿estamos hablando específicamente de una enfermedad o de una decisión que se mantiene pues a lo largo del tiempo? ¿Qué opina, profesor? En realidad hablamos de ambas cosas. Primero tenemos el elemento de la decisión personal, de asumir algo como un objeto de dependencia, que nos proporciona placer, que nos adormece, que nos da tranquilidad. Y por otro lado, esto va a generar un círculo de dependencia y la dependencia ya configura una enfermedad. Entonces, están los dos elementos ahí, ¿verdad? Y es una realidad que es cercana a todos, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo hoy es compartir con ustedes cómo todos estamos en cierta medida relacionados con el tema de las adicciones, por un lado. Por otro lado, sacarnos un poquito esa chispa que tenemos en la cabeza de que adicciones se relacionan necesariamente con drogas, con sustancias, ¿verdad? Porque es el tema común. La mayoría cuando escucha la palabra adicción piensa en el uso de drogas. Y hay una nueva forma de pensar la adicción que tiene que ver con más una forma de ser con los otros, de estar en el mundo, que con consumir una sustancia, ¿no? Muy interesante esos puntos que usted acaba de compartir con nosotros. Tomando en cuenta esa parte, vemos en muchas ocasiones situaciones que se normalizan, que socialmente son aprobadas, que son de una forma u otra adicciones per se. ¿Cómo impacta esto en el sujeto, en la persona, o el hecho de que exista esa aprobación social disminuye ese impacto en la persona? ¿Qué opina? De hecho, no solamente cuando hablamos, por ejemplo, del tabaco o del alcohol, hablamos de aprobación social, aunque el tabaco cada vez tiene menos aprobación social. Pero cuando hablamos de otras formas de adicción, no solamente tienen la aprobación social, sino son más bien, digamos, celebradas, son buscadas, ¿no? Tenemos distintos tipos de adicciones. Partimos porque todas las personas tenemos el potencial de caer en una adicción o una dependencia,
porque la adicción no es como se piensa un problema de voluntad, ni es algo que solo le pasa a cierto tipo de personas, ¿no? Sino es un fenómeno que involucra lo biológico, involucra lo psicológico, involucra lo social, y todo esto genera una restricción de lo propiamente humano, que es lo espiritual, ¿verdad? Entonces, como todos compartimos estos sistemas, todos somos potencialmente vulnerables a poder entrar en una adicción. Lo social genera mucha presión y es generalmente en el entorno social donde la adicción se va a configurar, se va a consolidar y se va a sostener. Por eso es que el tema de adicción va muy relacionado con dependencia, ¿no? Y con codependencia, que es porque el entorno social no solamente me va a vender aquellas cosas a las cuales soy adicto, me las va a ofrecer como algo bueno, sino que también me va a sostener en la adicción, ¿no? Eh, Hay distintos tipos de adicciones sociales. Tenemos, por ejemplo, las adicciones a los juegos de video, a los casinos, en general la adicción al juego, la ludopatía, ¿no? También podemos tener el alcohol, que se celebra generalmente, una celebración no es una celebración sin alcohol, esa es una idea muy común en nuestros países. También tenemos la adicción al trabajo, a las compras, al sexo, a otra persona, lo que ustedes pueden imaginarse, al scroll de las pantallas ahora, ¿no? Viendo 2 segundos cada posteo y pasamos al siguiente y pasamos al siguiente y nos pasamos horas haciendo eso, ¿no? Entonces, básicamente lo social contribuye a sostener, a ofrecer un abanico de posibilidades de las cuales podemos ser adictos, y al mismo tiempo lo sostiene porque hay alguien, hay una ganancia detrás de esa adicción, ¿no? Si yo me vuelvo adicto a algo, el que me ofrece ese algo tiene un beneficio, tiene una ganancia. Entonces, por eso es que es sostenible y se mantiene, ¿no? Y también por eso es un poco difícil salir de la adicción cuando es una adicción socialmente aceptada. Persona es adicta. ¿Cómo no escuché muy bien? ¿Cuándo se considera que una persona es adicta a algo? ¿Cuándo se considera? Cuando todo su horizonte de vida está orientado a eso, a lo que se vuelve adicto. A mí me gusta mucho la televisión, hablo como Antonio Vargas, me gusta mucho la televisión, veo muchas series, veo YouTube, todo lo entra en la televisión, pero no guía mi vida la televisión. Yo salgo a trabajar, atiendo a mis pacientes, voy al trabajo en la comunidad terapéutica, voy a la iglesia, hago el resto de mis tareas, no las descuido, pero disfruto mucho de ver la televisión, ¿no? Me gusta viajar, yo puedo viajar, me gusta mucho ir a lugares donde haya nieve, entonces viajo generalmente a la sierra, pero eso no, la adicción se convierte en una dependencia, en una relación adictiva, cuando todo mi día, mis esfuerzos y mi voluntad está dirigida a ese único aspecto, y se construye un círculo del cual no puedo salir. Termina convirtiéndose en una forma de esclavitud. Soy esclavo de aquello que me da lo que necesito: placer, adormecimiento, información. Hay distintas formas de adicción, ¿no? Entonces, si podemos profundizar un poco más en cuando hablamos de adicción, diríamos que en realidad, como todos, tenemos un cerebro diseñado para buscar placer y evitar dolor, porque eso además nos enseñan desde niños. Ese sistema de recompensa que tenemos en el cerebro está muy orientado y está como en un borde para poder caer en una dependencia de eso que nos genera placer y que evita el dolor, ¿verdad? Entonces, eso es algo biológico, pasa en el cerebro, algo bioquímico. Entonces, cuando encuentro algo que me genera placer o me alivia el sufrimiento, el dolor, que sea una sustancia, sea el juego, sea las redes sociales, sean las compras, la comida, el trabajo, el sexo, etcétera, el cerebro aprende: esto me hace sentir mejor. Repítelo, me dice el cerebro. Y entonces yo lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir. Cuando ya no puedo salir de ese ciclo y cada vez necesito más de ese estímulo, y cuando después que pasa el efecto del estímulo siento culpa por haber usado ese estímulo,
y al sentir culpa vuelvo a necesitar el estímulo para evitar sentir la culpa, que no es agradable, ya estamos hablando de un ciclo adictivo del cual ya no puedo salir. Ahí hablaríamos de un problema adictivo que necesita atención. El uso del café es algo pues normal, normalizado. Sí. ¿Es un tipo de adicción? Puede ser, yo diría que hay una relación muy cercana de dependencia al tomar el café y sentir que el café genera efectos en mí que sin eso no voy a estar o despierto o atento o tal. Pero no conozco a nadie que haya echado a perder su familia, su vida, su trabajo, o que haya terminado preso por tomar café, ¿no? Entonces, no diría yo que es una adicción que genera una dependencia química de la cual es imposible salir y genera una esclavitud existencial. Pero sí puede haber una relación de mucha dependencia que es más mental. O sea, yo mentalmente me he programado que si no tomo mi café en la mañana, no puedo salir. Es más un ritual social que una adicción per se, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué heridas mayormente están presentes en alguien que es adicto a las drogas? Bueno, si entramos a la adicción a las drogas, como cualquier otra adicción, el objeto al cual soy adicto, que en este caso sería una sustancia, viene a completar una parte de mí que yo siento que falta, ¿no? Viene a cubrir una necesidad. Puede ser que yo tenga una infancia la cual recuerdo y rememoro de una manera muy dolorosa, porque no tuve una infancia feliz y mis padres no estuvieron conmigo, tengo una huella de abandono, etcétera, etcétera. Eso puede implicar que la persona no haya aprendido estrategias para lidiar con eso, y como no aprendió a lidiar con eso, el dolor se mantiene y el dolor es insoportable y la persona no aprendió cómo lidiar con ese dolor. Entonces encuentra un elemento que puede ser una droga, puede ser una pastilla, puede ser cocaína, puede ser marihuana, puede ser cualquier droga que sea, puede ser el alcohol, puede ser el trabajo, puede ser una persona, me puedo ser adicto a una persona a la cual yo siento que amo y que completa aquello que no tuve, que me da ese amor que nunca recibí, que me trata como nunca me trataron, que me ve a mí como si yo existiera, que me nombra como si estuviera ahí, como si fuera importante. Y entonces me puedo construir una relación de adicción, de dependencia con esa persona, tal cual como las drogas, ¿no? Lo que genera el problema existencial en realidad la adicción es que voy a transformar mi forma de ser en el mundo alrededor de ese objeto del cual soy adicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soy adicto a una persona, que sea mi pareja, por ejemplo, entonces mi vida completa se va a trastornar para estar al servicio, entregado, pegado, fundido con esa persona. Entonces voy a dejar a mis amigos, voy a dejar mis propios proyectos, voy a dejar mis intereses, mis hobbies, lo que me hacía feliz a mí, lo que me gustaba, y voy a dejar todo eso porque me tengo que entregar por completo a esa persona que me da lo que yo estoy necesitando. ¿Ok? Si mi dolor es fuerte y encontré que la marihuana, cuando estaba en la calle con los amigos, probé la marihuana y encontré que la marihuana me daba cierta tranquilidad que no encontraba de otra manera, entonces voy a empezar a usarla porque me da, ese es algo que produce una recompensa intensa y frecuente, y mi cerebro lo empieza a priorizar. En mi escala de cosas más importantes en la vida, eso que estaba por abajo empieza a subir, 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 hasta que un momento es el número uno. Y no solamente es el número uno, es el único. Ya no hay más. Entonces, cualquier herida que yo lleve de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, o incluso si yo de adulto ya tengo una pérdida y esa pérdida no la puedo manejar
no tengo cómo lidiar con esa pérdida, no encuentro ayuda, puedo caer en una adicción que me distraiga, que me adormezca, que me haga evadir ese dolor. El mecanismo es el mismo para la droga como para la adicción a las personas, como para la adicción al mismo mecanismo. La única diferencia es que en la droga se establece además una dependencia química, ¿no? El cerebro necesita los químicos que la droga le aporta y cada vez va a necesitar más y más seguido. Pero después lo demás, la forma de ser, todo lo que el adicto pierde cuando cae en la adicción, es lo mismo, tanto en el que es adicto al trabajo, que es muy bien visto en la sociedad, como el que es adicto a la cocaína y él no es muy bien visto en la sociedad. El sufrimiento del adicto está en que él sabe que le hace daño eso que está haciendo, pero no puede evitarlo. Y entonces se autoengaña y vive en la mentira de decir que él lo puede manejar, que él lo puede controlar, que de eso él puede salir cuando quiere, aunque él sabe que no es así, ¿no? Entonces, al saber que no es así, constatar que no puede, vuelve ese ciclo, ¿no? Sufrimiento, búsqueda del estímulo que me calme el sufrimiento, uso de ese estímulo, culpa. Y pues la culpa vuelvo otra vez al sufrimiento y necesito mantenerme ahí, ¿no? Usted ha compartido una parte muy controversial porque escuchamos a muchas personas que dicen que por sí mismos, por ellos mismos, han podido salir, por ejemplo, del mundo de la droga, y otros utilizan esa parte relacionada a lo religioso para decir que por inclinarse en esa vía dejaron de usar estupefacientes. ¿Considera usted que alguien que no busca ayuda especializada y simplemente pues se basa, vamos a decir, en esa parte de las creencias, ¿verdad? De Dios, de la búsqueda de la fe, puede solo con eso recuperarse? No digo que no es posible, porque la persona tiene los recursos para poder salir del problema de la adicción, porque por elección voluntaria ingresó a la adicción. Nadie ingresa a la adicción forzado, uno elige el primer consumo y uno elige el segundo y el tercero y el cuarto y elige cada vez que consume, ¿no? Ahora, salir del problema de la adicción no es necesariamente solo dejar de consumir, si hablamos de drogas. De hecho, hay centros terapéuticos que solamente trabajan el tema de la droga con la religión. Y aparentemente las personas que están en el centro dejan de consumir, de hecho dejan de consumir porque se entregan al estudio de la Biblia y a la oración y tal, ¿no? Ahora, el riesgo ahí es que deje de ser adicto a la sustancia y se haga adicto a la Biblia, que en algún momento ya no va a ser suficiente, porque la dependencia se caracteriza por eso, porque lo que ahora me alivia, mañana voy a necesitar el doble y pasado el triple, y hay un momento en que ya no me va a aliviar, ¿no? Entonces, no sé si es sostenible en el tiempo el dejar de consumir la sustancia y considerar que eso es ya suficiente. Para, por eso en la comunidad donde yo trabajo hablamos de rehumanizar, no de rehabilitar. Rehabilitar es que la persona deje consumir y vuelva a su estado anterior, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de centros terapéuticos. Los sacan de la droga y restauran, digamos, el orden, la disciplina, la seguridad, las habilidades sociales, ¿no? Pero para muchos de los que han caído en adicción a drogas, si hablamos aquí de drogas, eh, no pueden volver a un momento anterior porque en el momento anterior ya estaba la personalidad deteriorada, los vínculos ya estaban dañados, no era alguien que tenía habilidades sociales para relacionarse. Entonces, ¿a dónde regreso? ¿No? Entonces aquí viene una primera, digamos, división. Eh, no es suficiente que la persona esté sobria, o sea, que no consuma. Tiene que haber una transformación del ser personal, o sea, de la forma de relacionarse con los demás,
de la forma de verse a sí mismo, de la forma de estar en el mundo, porque la adicción tiene unas características fundamentales, ¿no? El adicto es alguien que se cierra al mundo, que piensa solo en lo que va a consumir y en sí mismo, que vive en la mentira, que no tiene mayores relaciones con nadie, rompe las relaciones con los demás porque ve a los demás como un medio para conseguir aquello que lo gratifica, y entonces la rehumanización es el paso por el cual el adicto deja de ser adicto y vuelve a ser otra vez un ser social que busca sentido en la vida, que se pregunta por lo que es importante, que es capaz de realizar valores. Y eso no pasa necesariamente solo por dejar de consumir drogas, ¿no? Entonces, porque si fuera el problema de la droga que se consume, los que son adictos a otras cosas que no sean las sustancias no tendrían mayor problema, porque no hay algo que esté entrando en su cuerpo que necesitan sacar, ¿no? Porque ser adicto a las redes sociales implica estar viendo páginas todo el día y no hacer más nada, descuidar todo por estar viendo páginas y scroll el día, ¿no? Entonces hay que entender que cuando hay una adicción, la afectación es general, o sea, se afecta todo el ser de la persona. No es solamente un problema biológico que la droga produjo, no es solo un problema psicológico, es un problema personal, se altera todo lo personal, o sea, también lo propio del hombre, que es lo espiritual, está restringido y el hombre está reducido a su, para decirlo de una manera que es la real, pero es fuerte, el hombre está reducido a su animalidad, porque vive a partir de sus instintos. Dejar de consumir es básicamente seguir en lo mismo, porque el principal problema del adicto no es la sustancia, es la forma de ser, la relación que tiene con la sustancia y con el mundo. Y eso no se transforma solo. Lamentablemente necesita asistencia, acompañamiento, un grupo que lo acompañe y que lo sostenga. No es tan sencillo salir. Es Sí, muy sencillo entrar, pero salir no es tan sí. sencillo. Entonces, según esa parte que usted pues acaba de compartir con nosotros, impacta, crea un caos en la identidad del sujeto. Hay una pérdida de la identidad, en realidad. El sujeto deja de ser él mismo y se convierte en un esclavo de aquello a lo que es adicto. Y su vida está consagrada a eso. Ya no hay más el proyecto propio de, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer tal cosa y tengo un proyecto para desarrollar aquí. Se pierde el proyecto. El adicto vive en el tiempo presente de manera circular. O sea, lo único que importa es ahorita y el momento en que voy a usar aquello a lo que soy adicto. No hay una relación con el futuro, no hay futuro. El adicto no tiene futuro porque vive solo en el presente. El futuro implica proyectarse, ver las posibilidades, ver las oportunidades, ver un proyecto propio de a dónde quiero ir y quién quiero ser, ¿verdad? Y actuar en base a eso, en esa dirección. El adicto se lo pierde porque está orientado absolutamente y dedicado de forma esclava a aquello a lo que es adicto. Y por eso es que es interesante entender cómo es posible salir de ahí, siendo que es un círculo que aparentemente no es posible romper, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho que la gente que está cercana a lo que es la adicción empiece a pensar en el problema de la adicción no como un problema de drogas, sino como un problema de personas. Son las personas las que pierden la identidad, las que se despersonalizan porque empiezan a actuar desde lo animal que tienen, lo instintivo, lo puramente reactivo, y entonces apenas sobreviven. El adicto apenas sobrevive. No es alguien que está construyendo una existencia, un proyecto. El adicto pierde la esperanza. No sabe lo que es la esperanza. Porque la esperanza es una experiencia de proyección al futuro, de creer que hay algo bueno para mí en el futuro a pesar de lo que estoy viviendo. Pero eso implica proyectarse al futuro. Para el adicto el futuro es amenaza, porque en el futuro quizás no voy a tener aquello que me hace feliz, que me alivia, el objeto de mi adicción. Pensemos en una forma simbólica, ¿no?
nosotros tenemos como una brújula y tenemos un norte, ¿cierto? El norte es nos indica la dirección. En una brújula el norte nos dice hacia dónde vamos, nos guía, ¿no? Pero imagínense que a esa brújula, que la brújula, como ustedes saben, está orientada por los polos magnéticos de la Tierra. Imagínense que al costado de esa brújula que tiene el norte definido, ponemos un imán grande, un magneto grande, bien potente, que hace que esa flecha que indicaba el norte se desvíe hacia ese magneto grande. El objeto al que soy adicto es como ese magneto grande. Todo se desvía hacia ahí. Entonces, mi único norte es el objeto de adicción. La droga, la persona a la que soy adicto, el trabajo, las compras, el sexo, cualquier cosa a la que sea adicto, mi mundo está orientado hacia ahí. Pierdo el norte. Y al perder el norte dejo de ser yo. Porque yo soy aquello que voy construyendo en el tiempo, las decisiones que tomo, los valores que realizo, ¿no? Cuando se pierde eso, se pierde la identidad. Y al perderse además las relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, al fragilizarse o transformarse en relaciones de uso, también dejo de ser, dejo de actuar como hijo de, como hermano de, como esposo de. Y todos esos alrededor mío son solamente medios para yo conseguir aquello a lo cual soy adicto. Por eso la adicción, como muy bien has dicho, es una pérdida de la identidad. Entonces hay que recuperar esa identidad. Hay que ir en camino a recuperar esa esperanza, ¿no? O sea, el adicto tiene que volver a sentir esperanza, es la única forma de poder seguir hacia adelante. ¿Considera usted que la adicción es una forma de morir sin desaparecer físicamente? Es una forma de muerte existencial, de hecho, sí. Filosóficamente se piensa en la adicción como una muerte existencial porque la existencia de cada uno está dada por las elecciones que uno hace. Eh, yo, Antonio Vargas, elijo cada día ser Antonio en el sentido en que hay valores que me guían, hay cosas que me gustan, hay personas a las que amo y me aman, y entonces vivo en función de eso. Ese es mi norte, ¿no? El adicto muere a ese mundo y nace a un mundo en el cual solamente existe el objeto al que es adicto. Todo lo demás no importa. Todo lo demás no tiene valor. Pierde el valor. Y eso es interesante recordar porque cuando me preguntaba hace un ratito respecto a las personas que se recuperan solas o que usan la religión como una forma, un camino para recuperarse, cuando ya estoy, digamos, sobrio, ya no consumo, las relaciones que yo rompí siguen rotas. Las personas a las que dañé siguen dañadas. Los vínculos que fragilicé o que perdí siguen perdidos. O sea, yo regreso en un camino donde no hay nada esperándome, ¿no? Entonces, porque uno es no solamente lo que está de la piel para adentro, uno es lo que está de la piel para adentro, pero también uno es las relaciones que tiene con los demás. Yo soy porque soy hijo, yo soy porque soy tío, yo soy porque soy padre, yo soy porque soy, ¿se entiende? Entonces, cuando esos vínculos se han roto, porque las cosas que hice mientras estaba dependiente del objeto de adicción dañaron, debilitaron, destruyeron todo lo que había alrededor mío y no me importó. Cuando yo regreso a ese mundo, tengo que empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo es lo más difícil, es reconstruir mi identidad nuevamente. Tengo que volver a ser yo, que es el camino que me orienta, el que me está acompañando, ¿no? Ante ese punto que usted acaba de decir que daña todo, ¿verdad? Entonces me surge la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de muertes simbólicas vive una mamá, un papá, una esposa, hijo e hija, etcétera, de un adicto? Claro, cuando la adicción entra a un miembro de una familia, inmediatamente impacta a toda la familia. No hay nadie, aunque hay alguien que diga, no, a mí eso no me interesa, no es mi problema, yo me mantengo al margen, a todos los que tienen alguna relación con la persona que cae en la adicción son impactados. Y entonces se establecen eh,
la persona con adicción establece un rol para cada miembro de su entorno, ¿no? Hay algunos miembros de la familia que facilitan la adicción, sea por culpa, sea porque se construye una relación de codependencia, o sea, como hay muchas personas que son familiares de adictos que su vida está consagrada a cuidar al adicto, a salvar al adicto, a evitar que la vaya preso, caiga en lo que sea. Entonces generan, el adicto se vuelve el magneto que lo distrae de su norte. Entonces su vida ya no está orientada a lo que vivía, sino ahora está orientada solamente a esa persona con adicción. Entonces, todo el horizonte de la persona, de la familia, se va a trastornar, se va a transformar. Tomando en cuenta ese punto de la familia, cuando, por ejemplo, destruye, vamos a decirlo así, que quizás lo hace sin querer, entonces, ¿de qué manera impacta cuando nosotros, diríamos, nos confundimos con lo que es el amor y la sobreprotección y quizás, pues, ayudar, diríamos, a ese familiar, hasta facilitarle la droga? Explíqueme ese punto. Eso es lo que ha descrito ahorita, es exactamente una descripción de lo que llamamos, de la persona que acompañamos a adicciones, llamamos codependencia. O sea, el entorno de la persona adicta que se vuelve un medio para facilitarle su proceso de adicción. Eh, Puede empezar como desde el amor, pero es el amor que se contamina con la culpa y que se contamina con una propia dependencia, una propia necesidad de construir un rol en ese cuadro, ¿no? A ver, si lo pongo como desde un lugar simbólico, diría que cuando una adicción entra a una casa es como cuando una ola de un tsunami barre una parte de la playa, ¿no? No hay nadie que en pie. Hay que hacer algo con lo que nos pasó. Y no todos están preparados para poder poner una actitud, digamos, que oriente a la persona adicta a dejar de ser adicto. Entonces, vamos a encontrar, generalmente, es un estereotipo, pero vamos a usar el estereotipo para ilustrar la pregunta. Generalmente es la mamá o la pareja, en algunos casos los hermanos de la persona con adicción que van a sostener a la persona con adicción en la adicción, con la justificación del amor, ¿no? Con la justificación del lazo filial, del lazo familiar. Pero en realidad lo que hacen es algo por ellos mismos, ¿no? La adicción se refiere a uno mismo, no se refiere a lo de afuera. Entonces, el codependiente, la mamá que es codependiente del adicto, desde el punto de vista existencial, es también adicta, es adicta al adicto, es adicta al hijo que tiene una adicción. Y transforma su identidad de madre en la identidad de madre de adicto. Entonces ella considera que su rol de madre le lleva a tener que salvarlo a él, a cuidarlo, a salvarlo, a protegerlo, a evitar que le pase cualquier cosa. Tengo pacientes que he acompañado que las mamás les llevaban la droga a la casa, ¿no? Para que no salgan, porque cuando salían se exponían. Y habían tenido episodios de violencia, entonces la mamá les compraba la droga y les llevaba a la casa. Porque lo estaba cuidando. Entonces, esa relación de codependencia también es una relación que amerita un tratamiento, un abordaje. Por eso hace un rato les decía que dejar de consumir no es suficiente, porque ya la mamá de esa persona adicta, cuando él deja de consumir, para la mamá es un trastorno, porque el rol que ella había encontrado, que le había dado nuevamente identidad y nuevo significado a su idea de madre, ahora queda como en el aire, porque ya no tengo a un adicto a quien cuidar, ¿no? Y no es raro, yo he visto muchos casos de familiares que boicotean el proceso de tratamiento de la adicción del hijo porque no se hallan con alguien que ya no les ocasione problemas, que tengan que sacar de una comisaría, que tengan que cuidar, que tengan que salvar, porque todos estructuraron sus nuevos roles en esa dirección.
Entonces, por eso el abordaje de la persona con adicción incluye o debe incluir el abordaje de la familia, porque está toda alterada. No hay una adicción que no altere a toda la familia, que no afecte a toda la familia, ¿no? También puedo contar el caso de un adicto al juego que en una noche perdió $60,000, hipotecó la casa del padre, este, y el papá tuvo que asumir todas las cuentas, pagar todo y salvarlo, y él no hace nada, la persona con adicción al juego no hace nada, está en la casa y nadie le pide que él trabaje o que deje de ser como si estuviera un adolescente que no hace nada y ya tiene casi 50 años, porque tienen miedo que él salga y vuelva a caer en lo mismo, entonces lo cuidan, pero cuidarlo implica que él se mantenga tal cual, sin madurar, sin mejorar, sin transformarse, y el papá siente que es su obligación y que está bien lo que hizo y que es más lo volvería a hacer. En el otro extremo están ejemplos de madres que no tienen problema en denunciar al hijo porque el hijo robó. Y entonces, para satisfacer su adicción, el hijo robó y la mamá considera que eso no es algo correcto, que ella tenga que tapar o proteger. Y entonces denuncia al hijo, que él fue el que robó y el hijo termina preso y la mamá lo va a visitar, pero la mamá dice lo volvería a hacer porque yo no lo eduqué para que él sea ladrón. ¿Se entiende? Entonces, el rol que asume la persona alrededor del que está adicto y que es mi familiar depende también de cuál ha sido mi construcción como persona, ¿no? Si yo también soy alguien necesitado, tengo vacíos que no terminé de llenar, encuentro en el adicto el perfecto motivo para transformarme en un salvador, en una persona que sacrifica todo por él, y no duermo esperándolo y cualquier cosa que le pase yo voy a estar para él. Y lo digo como algo bueno. Y en realidad lo que estoy haciendo es perpetuando la adicción de esa persona. No le estoy ayudando en lo más mínimo. Y tampoco a mí. ¿Cómo unos padres se pueden dar cuenta que su adolescente está consumiendo? Señales. Mm, Pienso que las señales están, solamente que cuando empiezan las señales, empiezan también los familiares a adoptar una postura ante esas señales. Tal cual como ante la adicción, las señales nos dicen algo y hay familiares que prefieren mirar hacia otro lado porque reconocer una señal de que el hijo está empezando a ir en una dirección, digamos, orientada hacia la calle, hacia el delito, hacia el consumo, es reconocer mi fallo, como mi fracaso como padre, ¿no? Entonces prefiero mirar a otro lado. Primeras señales es que lo fundamental, el empezar a abandonar, a descuidar las responsabilidades. Eso es lo primero, porque lo primero que se deteriora en el adicto es su capacidad de ser responsable, el asumir las consecuencias de lo que hace, el tener la capacidad de asumir postura ante las situaciones, el resolver, ¿no? Eso es lo primero. La otra señal fundamental es la comunicación. Eh, la comunicación es una característica humana. Sin comunicación no es posible que se construyan, se mantengan, se fortalezcan los lazos relacionales entre las personas, ¿no? El adicto se retrae, no habla, no se comunica, no, ni verbal, ni gestual, ni corporalmente, ¿no? Se cierra a sí mismo. Hay una palabra que define la conducta del adicto, que es el adicto vive el ensimismamiento, o sea, vive hacia sí mismo y nada más. Y ustedes me dirán, sí, pero la mayoría de adolescentes son así, pero son varias cosas, ¿no? El dejar las responsabilidades, el ensimismarse, el no comunicarse, el, si es alguien muy amoroso, ha sido alguien muy amoroso, de pronto va al otro extremo, ¿no? Otra característica del adicto es que vive el desamor. No vive el amor, sino el desamor. Y otra fundamental es la mentira, ¿no? La mentira es fundamental. De hecho, la adicción está
considerada una enfermedad de las máscaras. Uno vive detrás de máscaras, tras máscaras, tras máscaras. Entonces, vemos alguien que miente mucho y sin necesidad, sobre todo. O sea, miente como hobby. Alguien que es poco comunicativo o cero comunicativo, que vive aislado, que vive ensimismado, que vive poco demostrativo en afecto y que tampoco le gusta recibir afecto. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Alguien que se empieza a transformar en alguien distinto. O sea, hay señales, es posible darse cuenta, pero también las señales las va a captar aquel que está preparado, pero el que vive en su propio mundo, ensimismado, si el papá vive todo el tiempo pensando en el trabajo y en la calle y en las cosas que hacer, y la mamá vive pensando en sus compromisos y en lo social y tal y cual, o en lo mal que le va, o el problema central es la relación entre papás, no van a ver lo que pasa con la persona que está cayendo en la adicción, si hablamos de chicos, ¿no? Entonces sí se pueden ver las señales, pero las señales las pueden ver los que estén mirando. Si no estoy mirando, no voy a ver. Las voy a ver si quiero ver. Usted sabe que hay muchos casos que hay personas que cuando pues se dan cuenta que sus hijos o su hijo está consumiendo, lo echan de la casa, lo botan de la casa. ¿Cómo usted ve ese punto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué se debe de hacer cuando pues realmente uno se da cuenta que su hijo, su hija está consumiendo? ¿Debo de botarlo, de echarlo de la casa? ¿Qué opina? Pienso que no. Pienso que si yo descubro que mi hijo adolescente o joven está consumiendo, la idea es buscar ayuda para él y para la familia, ¿no? Si es alguien que ya tuvo varias experiencias de consumo y que no ha hecho lo que tiene que hacer, que empieza un proceso de tratamiento y lo deja, lo mejor es cortar la relación, porque es una relación que enferma. Hay relaciones que sanan, hay vínculos que sanan y hay vínculos que enferman. Entonces, una relación con alguien que está empezando la adicción, yo puedo ser un vínculo para él que sana. Sí, si soy una persona responsable, si me pongo en un lugar, si no caigo en la codependencia, si no soy alguien que sostiene su adicción, puedo caer en la codependencia fácilmente, pero yo puedo no hacerlo, ¿no? El que acompaña a la persona con adicción tiene una línea que tiene que tener clara. Hay que tener amor, pero con límites, ¿no? El amor con límites marca a la otra persona y lo puede ayudar a salir. Eh, pero también cuando ya yo descubro que alguien está consumiendo es porque todas las señales anteriores no las vi, ¿no? Me descuidé. Y entonces quizás el expulsarlo de la casa es una forma de no ver el problema. Decir, no, no es culpa mía, que se friegue solo. Pero en realidad siempre hay una corresponsabilidad en la casa, ¿no? La familia. Como todos somos una relación con los demás, lo que pase conmigo tiene que ver con los demás, siempre, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, por eso lo importante es prevenir, y prevenir es estar atento, es trabajar con los chiquitos desde muy chiquitos, enseñándolos a decidir y a ser responsables, diciendo muchas veces no en lugar de decir tanto sí, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de un pediatra francés, Aldo Nauri, que dice que actualmente criamos y creamos hijos adictos, porque no dejamos que ellos tengan ningún problema en la casa. Ellos viven como si fueran príncipes en Mónaco, que no les falta nada, que no, ellos solamente tienen que pedir algo y ya lo tienen y no tienen que aprender a esperar. Cuando yo era niño, recuerdo que tenía que todo el año estudiar para tener una recompensa a fin de año, ¿no? Decían, si tú sacas buenas notas y llegas a fin de año con bien, te voy a comprar la bicicleta, vamos a decir. Y entonces tenía un año hacia adelante donde yo esperaba que haya una bicicleta al frente y entonces los días que pasaba, que tenía que estudiar y tal y cual, levantarme temprano, los vivía bien porque yo sabía que había una bicicleta. Eso es construir esperanza, saber esperar hasta que llega eso bueno. Esa es la esperanza. Hoy no.
Hoy sale el juego de PlayStation y tú lo compras antes que salga el juego. O sea, el niño ya tiene el juego antes que haya salido, ¿no? Entonces creamos hijos que no pueden esperar. Una característica de la adicción es que no se puede Usted, esperar. usted sabe también, lo que pasa que muchas veces escuchamos a algunos padres que dicen lo siguiente: yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Qué opina? Ujú. Sí, está bien darle a los hijos lo que no tuvo en el sentido de amor, de estar presente, de estar disponible para él, de escuchar lo que tenga que decir, de acompañarlo a que decida en lo que tenga que decir, porque quizás a mí me criaron muy autoritariamente. Yo nunca tuve derecho a decir nada, ni a opinar, y con una mirada me callaban, ¿no? Yo le puedo dar a mi hijo la posibilidad de una crianza distinta. Darle lo que yo no tuve no implica atiborrarlo de cosas y de comodidades que lo único que hacen es crear a alguien que tiene una discapacidad emocional, que no tiene posibilidad de lidiar con el mundo, porque lo acostumbré a creer que era el más bonito, el más inteligente, el más listo, el mejor preparado, el perfecto. Y cuando sale al mundo, siempre va a haber alguien que es mejor que tú en cualquier sentido. Y el niño que no tiene las herramientas para lidiar con el fracaso, se va a caer. Y entonces a ese niño que yo no le dejo que espere, que lo cubro de algodones, que nunca le digo que no permito que se golpee, que no permito, golpe no me refiero a golpe, me refiero a que se golpee en el sentido del no, de que pierda en un juego, por ejemplo. Si yo juego con él, yo me dejo ganar, para que no llore, porque pobrecito, ¿cómo va a llorar? Lo que estoy haciendo es hacerle creer a ese niño que el mundo es así de fácil. Cuando sale al mundo se va a encontrar con que el mundo no es nada fácil y nada bonito y que hay un montón de cosas feas, hay sufrimiento, enfermedad, muerte, pobreza, que él no ha visto porque yo no lo he permitido. Y entonces lo que yo consideraba que era bueno porque le estaba dando lo mejor del mundo a él, al final termina no siendo tan bueno porque no lo entrené para lidiar con aquello que no le gusta, que no es agradable, con el no del mundo hacia él, que va a encontrarlo y bastante. Entonces, ahí Aldo Nauri tiene razón. Lo único que le falta a ese hijo es el pito para fumar, porque todo lo demás ya lo tiene, ¿no? Y yo se lo di. Usted tiene razón en todo lo que comparte, inclusive cuando tratamos el tema de cómo nosotros crear un delincuente, un hijo delincuente, tocamos esa parte y es darle a su hijo todo, todo, absolutamente todo lo que le pida y ya verá qué va a pasar, porque lamentablemente entonces ese sujeto, cuando sea adulto, se va a considerar que es merecedor de todo y que va a conseguir las cosas como sea, de la forma que sea. La clave fundamental es que cuando son niños no tienen límites, ¿no? No le decimos que no. El límite, ¿cómo se construye? Diciendo que no, ¿no? Y entonces nos sentimos tan culpables de decirle que decimos que sí a todo. Cuando yo le digo que sí a todo, le estoy abriendo un mapa mental a ese niño de que el mundo es suyo. Y si el mundo es mío, yo puedo agarrar lo que sea, puedo tomar lo que sea. Y eso implica usar a las personas como me parezca, usar a las mujeres como me parezca, agarrar algo que no es mío, porque yo me lo merezco. En mi casa me criaron así y entonces yo me lo merezco. Ese es un niño que va a ser adicto y que ya tiene todo lo que necesita para delinquir, porque no tiene límites. Lo que marca la diferencia entre una persona responsable y alguien que no lo es el límite. El que le han dicho que no cuando era chico, ¿no? El que le han dejado que se aburra, porque cuando uno tiene 1 o 2 horas de aburrimiento, se vuelve creativo. Pero yo le lleno al niño de pantallas. No, no, para que no fastidie, dale el teléfono y después que vea la televisión y después la computadora. Entonces no tiene ni un minuto de aburrimiento. Ese niño va a ser una plasta porque no va a ser creativo. Y cuando uno no es creativo se aburre. Y ojo, ¿cuál es la salida fundamental para el aburrimiento? La sustancia, el consumo, la diversión, la salida. Ahí va a encontrar el, la ventana exacta, la puerta de entrada para la adicción. ¿Y quién se la puso? Yo. El que no dejé que se aburriera, el que nunca le dije que no, el que no dejé que esperara, el que no le construí la idea de esperanza. Ese niño vive desesperado, que es una característica de la adicción. La desesperación significa no puedo esperar,
no tiene esperanza, no tiene futuro, vive en el hoy. Usted como especialista en la materia, quiero ver su opinión aquí. ¿La cárcel rehabilita o empeora la situación de un adicto? ¿Qué opina? Y yo justo trabajo en un programa que funciona dentro de una cárcel, o sea que puedo decir que, de hecho, la cárcel como una estructura total que protege a la sociedad de aquellos elementos que la dañen es una idea, digamos, buena, ¿no? Pero la cárcel es una idea que debe además acompañarse de invertir en educación, en terapia, en transformación para esas personas, porque esas personas son parte de, no son cosas aisladas, son parte de una sociedad. Y cuando esas personas salgan, porque todos van a salir en algún momento, la idea es que salgan a ser parte de una sociedad, no que salgan contra esa sociedad. Entonces, si yo no invierto, para mí invertir en la cárcel es invertir en seguridad, en mi propia seguridad. Si yo no invierto en programas de tratamiento, de rehabilitación, de rehumanización, de transformación, de educación, de profesionalización y de trabajo para esas personas, lo que estoy construyendo es más y más y más enemigos de la sociedad, ¿cierto? Las cárceles modernas en países de primer mundo, Finlandia, por ejemplo, tiene un sistema penitenciario con 0% de recaídas. 0%. Nadie que ha estado preso en Finlandia vuelve a caer preso. Porque sale educado, con una profesión, con una posibilidad de trabajo, con una terapia psicológica intensa. Sale bien. O sea, vuelve a ser un miembro útil para la sociedad y para el país, ¿no? Nuestras cárceles latinoamericanas son otra realidad, ¿no? Son depósitos de gente descartable, que el Estado considera descartable y que la sociedad considera descartable. Lo que se les pasa por alto a estas personas es que esas personas que están en la cárcel van a salir. Y ahí se acaba la ecuación. Porque esas personas salen más molestas, más especializadas en el crimen, porque la cárcel se vuelve un lugar de especialización en el crimen, y entonces no sirvió de nada que esté preso, porque sale peor para volver a caer preso. Entonces, son miles, literalmente, miles de familias, miles de personas, más de 100.000, mucho más de 200.000, 500.000 personas, en el Perú por lo menos, afectadas por la cárcel, en el sentido de que van a vivir alrededor de la delincuencia siempre, porque nunca van a salir de ahí. Ahora, en cuanto a la droga, depende de la cárcel, porque hay cárceles en Perú donde hay 0 droga, entonces ahí la persona deja de consumir, pero queda solamente en la sobriedad, no va al siguiente paso, que es el transformar su vida para que cuando salga no necesite consumir, ¿sí? Claro, hay cárceles también donde la droga abunda, creo que eso en toda Latinoamérica está presente, no solamente en el Perú, y entonces estar en la cárcel es como una vacación. Tengo comida, tengo casa, me visitan, me mandan plata y hay droga barata y gratis y fácil, ¿no? Por eso es tan difícil mantener un programa de rehabilitación dentro de una cárcel como el que nosotros tenemos, ¿no? Porque todo alrededor está contaminado, aunque los muchachos que acompañamos están aislados de la población, pero es como viven en una burbuja. En algún momento van a tener que ponerse en contacto con la realidad nuevamente. Entonces pienso que la cárcel es una realidad que nos confronta a todos, nos debería confrontar a todos porque es una realidad humana y podría ser una buena alternativa si es que se planteara en términos de que las personas que van a la cárcel salgan mejor, porque tienen familia, porque tienen hijos y porque tienen un barrio y porque son parte de la sociedad, aunque no nos guste. Pero como están ahora las cárceles, no, no ayudan mucho. Una preguntita. Vemos muchos casos de personas que son adictos y no quieren recibir tratamiento o ayuda, pero a pesar de, o reconocer, vamos a decir así, esa realidad. Pero a pesar de familiares, gente que lo quieren, algo así, los llevan
¿Hasta dónde esto puede, pues, funcionar? Internar a alguien contra su voluntad está prohibido en casi todos los países de América. Eso es como internar, hay una política en contra, porque es un secuestro, ¿no? Porque el adicto es una persona libre, puede decidir si hacer o no el tratamiento, ¿no? Algunos países le ponen la alternativa, o vas preso o vas a tratamiento cuando han cometido un delito, ¿no? Llevar a alguien contra su voluntad de entrada está mal, porque le estoy privando de su libertad. Eventualmente puede ser que la persona se enganche en el tratamiento, eventualmente. Se puede enganchar en el tratamiento, puede empezar y transformar su vida, pero de entrada está mal secuestrar a alguien y internarlo en un lugar, está mal, es privarlo de su libertad, ¿no? Entonces, legalmente además está prohibido, Sí, es un delito. yo se lo digo desde el punto de vista de que hay personas, por ejemplo, que van a un lugar a rehabilitarse, pero lo van porque van a allantar a su familia para que Sí, crean, ¿me claro. entendió? Como para tirar una No, bola de eso es otra nieve, cosa. exactamente. ¿Qué ocurre ahí? Esa persona que va en ese nivel para allantar, ¿verdad? A su familia, ¿puede Es recibir o parte, no una buena recuperación? Ese es parte del fenómeno de la adicción que vive en la mentira, en la manipulación, ¿no? Tal como yo a mi mamá la voy a manipular para que me termine dando dinero, se sienta culpable y me dé lo que yo quiero para yo consumir y incluso me deje consumir en la casa, hay un momento en que ya no puedo más manejar eso y entonces digo, ya, me voy a internar, ¿no? Y entonces finjo un proceso de recuperación, pero en realidad no estoy haciendo nada para recuperarme, pero parte de un autoengaño, porque yo siento que estoy bien, que yo puedo manejarlo. Todos los demás que están alrededor mío y que me dicen, hijo, estás mal, ya, mira cómo estás, todos ellos están equivocados. Yo estoy en lo cierto, ¿no? Pero entonces la manipulación es una realidad en cualquier etapa de la adicción. Y esa realidad en cualquier etapa de la adicción también es un signo de alerta. Esos chiquitos que son muy manipuladores, cuidado, están viviendo en la mentira. Entonces, una forma de manipular es esa. Voy a hacer el tratamiento, ya mamá, ya, olvídate, ahora sí me interno y voy a estar ahí. Y en realidad voy al centro donde me van a hacer el tratamiento a engordar un poco, a recuperarme un poco, a dormir, porque si es un centro bonito que tiene piscina y tal y cual, voy a estar ahí tranquilo, nadie me fastidia. Y después voy a volver a lo mismo, porque la adicción no es un problema de consumo, es un problema de cómo uno es con los demás. Y eso no se cambia simplemente por dejar de consumir. De hecho, hay profesores que trabajan el tema de la adicción y consideran que la adicción no implica necesariamente un consumo, sino es más una forma de ser. Y eso es lo más difícil de cambiar. No tanto el consumo te encierran, te quitan, cualquier cosa y chao, no consumiste más. Pero en la forma de ser, la mentira, el desamor, la incomunicación, el aislamiento, la manipulación, la esclavitud de uno mismo hacia algo, eso no pasa simplemente por dejar de usar lo que uno es adicto. Entonces, cuidado con eso, con dejarse manipular. Pero, acá lo cierro, Sí. para que alguien pueda manipular a la familia así, la familia debe dejarse manipular. Porque en toda manipulación hay el que manipula y el que se deja manipular. Porque yo ya sé, cuando yo soy familiar de un adicto, que la persona miente, que hace cualquier cosa. Yo lo sé, pero yo quiero creer que esta vez es verdad. O sea, me dejo, caigo Tony, en el juego. Tony, pero sea al principio. Pero sea al Y sí, principio. ¿Tú estás entendiendo? Y sea al principio. ¿Cómo tú puedes identificar que te están manipulando? bueno, ahí tengo que aprender con las caídas, exactamente. Sí, con las Pero caídas. al principio lo que generalmente pasa es que dentro de la casa yo empiezo a generar relaciones de culpa con la gente, ¿no? Mucha cercanía con alguien, este me persiguió, entonces empiezo a dividir, ¿no? Y genero un ecosistema en el cual mi adicción es sostenida por mi hermana que me tapa, por mi mamá que me esconde, con el papá nada, porque el papá no me lo pasa, pero tengo 2 o 3 personas en la casa que sí, que para ellas me ven, o sea, se hacen de la vista gorda.
¿no? Y después más adelante ya caí en todo, entonces voy a hacer cualquier cosa y ahí la verdad que la capacidad de mentir es muy grande y la capacidad de convencer a otros también es muy grande, sobre todo cuando los otros necesitan creer en algo. Entonces por eso la manipulación es bastante perversa, ¿no? Perversa no porque sea con mala intención, yo no tengo intención de dañar a mi familia cuando los manipulo, y estoy pensando solo en mí. ¿Sí? Eso hay que tener claro también. No es que el adicto sea un ser maléfico, diabólico, que busca dañar a todos los miembros de su familia. No, está pensando solo en él. No piensa en los demás son simples fichas que se mueven en un tablero. Ya que usted comparta con nosotros relacionado a la abstinencia. La abstinencia es como el primer momento, ¿no? Cuando dejo de consumir y lo que puedo tener ahí es una crisis de abstinencia. O sea, imagínense, no voy a hablar de droga, pero otra crisis de abstinencia, cuando estoy tan apegado a alguien, una relación muy pegado, pero muy pegado, que digo, no puedo vivir sin esa persona y de pronto, ¡pum!, no está más esa persona. Entonces, lo que vivo ahí, lo que siento ahí, esa desesperación por estar con el otro, ese deseo de escribirle y de llamarle y de saber dónde está y de saber qué está haciendo, y no solo eso, sino que me conteste, que me escriba, que me dé bola. Esa es la crisis de abstinencia, ¿no? O sea, cuando ese objeto que me daba tranquilidad, que me relajaba, que me hacía sentir bien, que me hacía feliz, entre comillas, que me hacía sentir que no estaba solo, que tapaba mi soledad, desaparece y yo siento que caigo en un vacío del cual no puedo salir. Esa sensación de desesperación, de caer, es lo que llamamos abstinencia. En el caso de la droga tiene un componente adicional que es la dependencia química, ¿no? El cuerpo necesita ciertas sustancias para poder mantenerse equilibrado. Entonces, por ejemplo, hay programas que usan sustitución de químicos, o sea, por ejemplo, son adictos a la heroína, le empiezan a dar otra sustancia como ketamina, etcétera, etcétera, etcétera. El programa nuestro no usa ninguna sustitución de químicos, sino introduce otros elementos como el deporte, la actividad física, para que las propias sustancias que segrega el cerebro, los neurotransmisores que segrega el cerebro, reemplacen aquellas sustancias que la persona ingería, ¿no? Y no hemos tenido en 20 años ningún caso de crisis de abstinencia grave, ¿no? Tampoco es que tengamos adictos a la heroína, por ejemplo, que es mucho más difícil de manejar, pero se puede manejar, ¿no? Pero para no hablar de drogas, pónganse ustedes en el caso de aquel que es adicto a las pantallas y un día no hay internet, se vuelve loco. El que es adicto a una persona y está tan pegado, sea porque sexualmente son muy, muy, muy fuertes las relaciones o porque tiene un amor muy dependiente del otro, cuando ese objeto de adicción está lejos, hay mucho sufrimiento, una crisis de vacío profunda y una desesperación, una ansiedad que no se puede creer, ¿no? Desde fuera uno lo ve y dice, pero solamente hace 2 días que no la ves, sí, pero para la persona con adicción es 2 años. Es muy intenso, la abstinencia es muy intensa. Por eso es que solamente dejar de consumir algo se llama abstinencia, porque me han quitado aquello a lo cual soy adicto. No significa que ya no lo necesite. La persona adicta que está en abstinencia, o sea, que dejó de consumir aquello a lo que es adicto, simplemente no tiene el objeto al que es adicto, pero lo necesita y sufre porque no lo tiene. Por eso es que es tan fácil que la persona en abstinencia caer nuevamente. Entonces dice, no, nunca más voy a hablar con esa persona porque es mala para mí, me mintió, me utilizó, es malo, pero soy adicto a esa persona. Y vuelvo a caer en la misma relación, y vuelvo a caer en la misma relación. ¿Por qué? Porque la abstinencia es muy, muy frágil. Por eso hay que ir en camino a una recuperación más completa, ¿no? A una rehumanización, donde ya no tenga necesidad de ese estímulo que me genera adicción. De la recaída, Tony. En este sentido, podemos observar algunas personas que sí lo pueden lograr
no recaer en la situación, llámese droga, bebida, como acabas de decir, ludopatía, una obsesión por una persona, etcétera. ¿Y por qué otras no lo logran? La verdad, la recaída es como una parte del proceso, ¿no? Yo lo entiendo como una parte natural del proceso. Um, no lo veo como algo negativo, siempre y cuando se acompañe la recaída de una reflexión para poder entender aquellas circunstancias que produjeron la recaída y además poder identificar factores de riesgo, ¿no? O sea, qué cosa pasó que me llevó a eso y por qué algunos factores de protección no estuvieron presentes, qué factores de protección me faltan, ¿no? Eso es importante en principio, pero la recaída en sí es una parte muy común del proceso y una recaída puede ser fundamentalmente, para mí las recaídas peligrosas son las recaídas emocionales, de comportamiento, no tanto las de consumo, ¿no? Si acompaño personas que consumen, por decir, marihuana, y tienen una conducta muy desorganizada, desestructurada, y se han empezado a organizar y tienen una forma de relacionarse más sanas, vínculos constructivos, con respeto y responsabilidad, pero esa recaída en la cual hay una conducta errada que hace mucho no tenía, eso es preocupante. Entonces, puede haber una recaída emocional en la cual por estrés acumulado, por negación, esas cosas que se presentan, estrés acumulado, negación, nuevamente aislamiento, no pedir ayuda, es una recaída, por ejemplo. Porque yo aprendí en el proceso que cualquier cosa que me sienta como que me está abrumando, lo tengo que hablar. Eso es pedir ayuda. También puede haber una recaída mental, por ejemplo, tener fantasías sobre el consumo es una forma de recaer, ¿no? Tener sueños de consumo no, porque el sueño de consumo es algo que no controlo, está en mi inconsciente, pero tener una fantasía sí, ¿ves? Entonces, también minimizar las consecuencias de lo que hice, decir, nah, pero eso es también una forma de recaída, ¿no? Y también hay otra forma de recaída que es pensar, bueno, pero una vez no va a pasar nada. Ah, cuidado con eso, porque ya está empezando a engañarme, ¿no? Eh, y también tenemos las recaídas conductuales, ¿no? Repetir la conducta adictiva, volver a llamar a la persona a la que era dependiente, eh, volver a estar con las pantallas. Ya es una recaída en la conducta, ¿no? Muchas veces cuando ocurre, por ejemplo en el caso de las drogas, cuando ocurre el consumo de la sustancia, ya la recaída está producida hace mucho tiempo, o sea, tiene semanas en la conducta que se ha ido deteriorando y no ha sido, no se ha comunicado, no ha podido hablarlo, ¿no? ¿Por qué algunas recaen y otras no? No hay una sola causa, diría que el nivel de apoyo que la persona tenga es importante, pues una familia que lo sostiene o un grupo que lo sostiene, una red de soporte sólida, amigos, familia, etcétera, y el seguimiento profesional. Eso es algo que me garantiza, no 100%, pero me garantiza un nivel de recaídas menor y no recaídas tan graves, ¿no? Las personas con un apoyo más estructurado tienden a recaer menos. Después, si la persona en su tratamiento ha mejorado, digamos, sus herramientas para manejar la ansiedad, la frustración, para resolver conflictos, para pedir ayuda, también tiene menos posibilidades de recaer, ¿no? Ahora, también es bien importante los cambios reales que hay en el entorno. Si yo soy adicto a las drogas, voy a hacer un tratamiento para drogas en un centro, con un psicólogo o un terapeuta, pero vuelvo a mi casa y mi casa consume mi hermano o mi familia vende droga o tengo todos mis amigos que consumen droga, es muy difícil que yo pueda salir, ¿sí? Tiene que haber un cambio en el entorno para yo poder salir. Si no, yo estoy haciendo mi proceso, pero acuérdense que las causas que me llevan a consumir también tienen que ver con lo social, ¿verdad? Cambiar los ambientes de riesgo, cambiar las rutinas, cambiar las amistades, es algo que se aconseja en el proceso.
¿verdad? Si no cambio eso, la probabilidad de recaída es mayor. Y otro elemento importante es que cuanto más largo ha sido el tiempo que la persona ha estado en la adicción, ha habido más cambios en lo neurobiológico, en el pensamiento, en la forma de ver el mundo, entonces más difícil, ¿no? Cuanto menos haya sido el tiempo, cuando ha sido un tiempo breve de consumo, hay menos posibilidades de recaer, no hay más posibilidades de salir hacia adelante, ¿no? Y por último, la motivación. No es lo mismo, y aquí vamos a un tema que hablamos hace un ratito, no es lo mismo la persona que hace un proceso y deja de consumir por propia decisión que aquella que fue llevada por presión externa, que lo hizo por la mamá o lo hizo por la familia, ¿no? La motivación interna, el yo querer dejarlo porque me di cuenta que estoy mal, esa motivación interna me garantiza mayor estabilidad, menor posibilidad de recaída, me protege más. Y ahora hablemos, si tiene algún trastorno asociado psicológico, psiquiátrico, ya eso es otra cosa, es mucho más fácil que caiga, ¿no? Pero esas características que te he dicho nos pueden evitar, ayudar a prevenir o a comprender las recaídas. Pero en sí la recaída no es algo negativo si se reflexiona sobre lo que pasó, sobre qué factores los llevaron a recaer y se construyen factores de protección frente a eso que lo hizo recaer, ¿no? A nivel general de consumir sustancias. ¿Cómo no escuché la primera parte? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel general de consumir sustancias? Es una pregunta muy amplia porque depende qué consumas, ¿no? Y depende de la persona. El consumo tiene dos efectos. Tiene un efecto, digamos, bioquímico en el cerebro, en el cuerpo, pero también tiene un efecto psicológico, ¿no? Y ese efecto psicológico a veces es mucho más fuerte que el bioquímico. Entonces, por ejemplo, el efecto psicológico puede ser si yo consumo una marihuana, junto con el grupo de amigos, eso me da una sensación de pertenencia, de ser parte de un grupo, de ser aceptado, de tener eso calle que necesito, ¿no? Para no ser ese que no consume, que es un tontito que está en la casa, un gil, como se dice, ¿no? Entonces, eso es fuerte. Es una cosa que me da fortaleza mental. No de la mejor manera, pero me da fortaleza mental. eh, digamos, el efecto bioquímico también es muy fuerte, pero en algunos no es tan fuerte. Entonces, es una combinación de ambos, pero depende de lo que la persona tenga, ¿no? Cómo la persona venga. Lo que más va a generar consecuencias va a ser, si es una persona frágil, está sufriendo mucho, que está muy debilitada, que tiene muchos conflictos, el primer consumo puede ser el principio de una adicción profunda. ¿Por qué? Porque necesitaba tanto ese nivel de evasión que le da lo que consumió, que se va a pegar, pero de manera irremediable, irreversible, ¿no? También puede ser que alguien consuma porque presión del grupo y no sienta un efecto, y entonces primera vez y nunca más lo pasa. Hay muchísima gente, me faltaron sisis, que ha consumido y que no se pegó, porque existencialmente no necesitaba la sustancia, ¿no? Y hay mucha gente que usa drogas y que no son adictos. O sea, no tienen la mentira, el aislamiento, la esclavitud, y usan sustancias, ¿no? Yo acompaño a una persona que está en un puesto muy alto del Poder Judicial acá y esa persona fuma marihuana casi todos los días. Pero nunca falta el trabajo, nunca es irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere dejarlo, sí, porque la marihuana está afectando su memoria, y entonces por eso lo quiere dejar, pero no es un adicto en el sentido que tenemos la idea común, ¿no? Que nos hemos quedado con muchísimas preguntas porque este es un tema muy amplio, Muy amplio, por sí. lo que le estamos diciendo públicamente que tenemos que hacer una segunda parte. Así que ya usted Bueno, sabe, buenísimo, sí. sí. Y para nosotros de verdad es un honor y nos sentimos pues muy agradecidos de que usted pues esta tarde haya compartido con nosotros sus conocimientos sobre este tema,
tan importante y tan triste a la vez, lo relacionado al mundo de las adicciones. Redes sociales y números de contacto. Bueno, estoy en Facebook, en Instagram como Antonio Vargas, creo que tienes ahí mis conexiones, y el teléfono es el +51, que es el código de Perú, 999-592161. Con nosotros esta tarde. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente este jueves. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.